Bienvenidos en Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema ¿Vale la pena vivir bien? Este tema lo hago con mucho cariño, con la finalidad de que ustedes encuentren las herramientas y los elementos para construir una vida útil, feliz y en compañía de sus seres queridos. La manera como he vivido mis experiencias y espero que puedan ser de provecho para ustedes. No dejen de suscribirse. Si les ha gustado, denle manita arriba. Comenzamos. Vale la pena vivir bien. Hay que mantener la mente sana y tendremos un cuerpo sano. Y los adultos mayores lo podemos lograr. Recordemos que podemos tener el control de nuestras vidas. En esta ocasión comienzo con esta historia. Cierto día platicaba con un amigo que es mecánico y yo le decía que si compraba un coche barato con su carrocería que se viera bien y que si mecánicamente me lo podría arreglar, que de ser posible le compraría un motor nuevo si estaba de acuerdo. Me comentó que si yo quería lo podía hacer, solo que no estaba de acuerdo, que el auto pudiera quedar bien. No le entendí y le pedí que me explicara mejor. Se me quedaron sus palabras y no las entendí de momento, sino que las comprendí años más tarde. Lo que me comentó fue que ya cualquier auto que se arreglara, que jamás quedaría como nuevo, como yo lo hubiese querido, porque mecánicamente no quedaría bien, ya que hay muchas complicaciones fuera del motor y que gastaría más porque lo eléctrico podría fallar, la suspensión, llantas, amortiguadores, vestiduras, que el chasis no estuviera picado, y así me dijo muchas cosas que ya no recuerdo. Lo que sí entendí, que no me hiciera ilusiones de gastar poco y tener auto para rato. Pongo esta experiencia, por ejemplo, para abordar el tema de qué pasa entonces con el cuerpo humano. O sea, un automóvil tiene sus complicaciones y el cuerpo humano tiene muchas funciones y de acuerdo a esto, por el paso de los años, nos podrán llegar enfermedades que no tienen cura y degenerativas, que solo nos queda ser más precavidos los adultos mayores en el cuidado del consumo de los alimentos, de sus horarios, no dejar de tener actividades diarias, hacer ejercicio diario, desde caminar, por ejemplo. Ejercicios para no perder flexibilidad, desde luego que todo con medida, sin esforzarnos demasiado, dormir bien y mínimo 8 horas por las noches, mantener nuestra mente ocupada en los momentos presentes, olvidándonos del pasado o del futuro, fortalecer nuestros hábitos y costumbres, buscar la manera de ayudar a nuestros familiares en pláticas y con algunas actividades que todavía podamos realizar, dedicarnos tiempo para nosotros con alguna actividad de nuestro agrado, no descuidar los hábitos del baño e higiene personal, acercarnos a nuestras creencias religiosas. A lo que voy es al estar conscientes que todo depende de nosotros para que las enfermedades no entren en nuestras vidas. Mentalmente y emocionalmente ocasionamos que nos empiecen a perjudicar hasta que las padecemos físicamente, que podremos evitarlas si primeramente las conocemos y mantenernos en control de nuestros pensamientos y de las emociones. Esta es alguna de las enfermedades que las llegamos a atraer por nuestro comportamiento. La acidez estomacal, por ejemplo, al menos se manifiesta en mi persona porque he ocasionado un desacuerdo muy fuerte con alguien muy querido, que no podemos aceptar un mal comportamiento constante que, estando frágil en mis sentimientos, ya no lo toleré y me enfadé conmigo mismo al demostrar mi enfado y no tuve que decir nada, solo mostrar el cambio de responder serio y evasivo
a la intolerancia, mientras que el provocador no supo qué dijo o qué hizo para que tomara esta actitud. Y claro que, lejos de disculparse, solo lo que me decía lo sentía como burla y que sus palabras eran un tanto hirientes. Detecté que el estómago me empezó a arder por el líquido ácido que ya había provocado por mi enojo, y las emociones que me maltrataron fueron el orgullo lastimado que me atacó con la minusvalía de mi persona, la ira hacia mí mismo y el desprecio por mi intolerancia. La actitud inmediata que tomé para no hacer que mi molestia siguiera, primero fue callar para no sacar palabras agresivas ni lastimosas, darme cuenta que yo tenía que tranquilizarme y responder con pasividad, pensando bien lo que iba a decir, y suavizar mis respuestas serias con interés para no echar a perder ese momento cuando me mandó el estómago la señal de la acidez. El recapacitar inmediatamente que estaba dejándome llevar por mis emociones, me dije a mí mismo que no quería permitir seguir enfadado y que no tenía por qué darme acidez, siendo que por un buen tiempo me había dejado en paz, y el pedirle ayuda a Dios que me permitiera controlar mis emociones, e inmediatamente me ocupé en hacer algo para olvidarme del momento desagradable. Al paso de un rato nos seguimos hablando como si no hubiera pasado nada, y seguí estable sin que sospechara que me había descontrolado por un momento. Me notaba algo serio, sí, mis palabras estaban agradables, armoniosas con las facciones de mi cara y animosas por haber vencido mi malestar físico. Terminé por comentarle que estaba por darme acidez por consecuencia de mi actitud, y no dije nada para que se sintiera culpable de lo sucedido. Sinceramente, no fue fácil vencer el enojo. Sin embargo, con buena voluntad y disposición de mantener la armonía con mi familia, y con el agradecimiento hacia Dios que me escuchó y que no me dejó solo, sino que me dio los medios para sobreponerme con éxito al malestar y haber mantenido el equilibrio emocional, porque si yo, al impulso de mi enojo, de seguro hubiera terminado mal si lo hubiera hecho a mi manera. Me agrada que haya tenido esta experiencia para poderla compartir, ya que como adulto mayor tengo la necesidad de preocuparme, vivir buenas experiencias, porque no se trata de solo dar buenos consejos bien intencionados, porque la vida es compleja. Sin embargo, si tenemos la capacidad de proponernos nuestro día a día con la mente libre de prejuicios, de una manera agradable, buscándole el gusto por disfrutar cada momento, encontrando en nuestras desavenencias las experiencias que nos pueden dar estas para seguir venciendo nuestra manera obstinada de ser y procurar ser un ejemplo de vida a nuestros seres queridos y personas que están con nosotros y que convivimos con los demás, puesto que el bienestar se lleva a donde quiera que estemos los adultos, y el entusiasmo podrá ser contagioso y mantendremos buenas relaciones y sinceras. Les digo que si vamos repartiendo sonrisas sinceras, tendremos la oportunidad de caer bien y ser un testimonio de que el bien sí existe y está en nuestro interior. Al buen tiempo, buena cara. Y si el mal tiempo aparece, será llevadero, porque no estamos exentos de padecer momentos desagradables también. La vida es una y hay que disfrutarla.
Gracias por llegar al final de este video. Si tienen algún comentario o alguna duda, con gusto se la responderé. Los espero en la próxima semana con los temas que les estoy preparando los miércoles y domingos.